Me da gusto eso. Qué bueno. Sí. Pero lo que Dios ponga, eso hacemos. Me parece muy bien. Buen día, Fray. ¿Cómo está? Muy bien, Gaspar. Saludos. Saludos. Muy bien. Me faltan dos. Nelson se va a conectar ahorita porque fue a dejar a Fray Pablos al hospital. Ah, bueno, y el Ahorita otro, se conecta. Sabinus. Estoy, padre. Ah, écolo, ya lo vi. ¿Qué tal? Hola. ¿Quién falta entonces? Belan. Estoy aquí, padre. Ahí está Belan. Entonces falta Jordi. En misma línea con piso con Gaspar Ah, está con Gaspar, que no le mandé a él un link. Yo creo que sí. Sí, ¿Ya le todo mandó a sí. él, Fray? ¿O todavía no? El link. Ya, todo. Ok. Bueno, voy a tocar. A ver qué tal. Bueno, vamos a continuar con este texto del Evangelio de San Mateo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que iluminaste a tus discípulos con la luz del Espíritu Santo. Pedimos que también inflamen nuestro corazón con la sabiduría divina, para que, conociendo la verdad, gocemos de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre Bendita todas tú las eres. mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Santa María, Reina de tus siervos, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a apagar sus micrófonos para que no haya tanto ruido. ¿Así me escuchas, Nelson? Bueno, entonces comenzamos. Veíamos pues que en el Evangelio de San Mateo encontramos los dos primeros capítulos que se han llamado así, Evangelios de la Infancia. ¿Por qué? Porque en esos dos capítulos San Mateo habla de Jesucristo antes de que comenzara su predicación allá en Galilea, en el norte. Y aquí en los dos primeros capítulos nos habla del nacimiento, de la infancia, de la visita de los reyes a Belén. Nos habla también de cómo la Virgen Santísima tuvo esa revelación de parte de su Hijo Jesucristo hasta los 12 años de edad. Y entonces, pues, en esos dos capítulos encontramos datos interesantes que nos ofrece San Mateo. Por ejemplo, la genealogía, que ya decíamos la vez pasada, que San Mateo la divide en tres partes. La primera desde Abraham hasta David, la segunda de David hasta Jeconías
y la tercera desde el destierro de Babilonia hasta el nacimiento de Jesucristo. Y en este libro encontramos la designación de los nombres de 4 mujeres. En la genealogía de Jesucristo, San Mateo nos habla de 4 mujeres, que son Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urías, o sea, Betsabé. Y encontramos pues allí a estas mujeres porque su situación no era regular. El judaísmo del Antiguo Testamento habla de las mujeres, sobre todo cuando se refieren los profetas al pueblo judío, hacen aparecer a Dios como esposo y al pueblo como la mujer, la esposa. Y aquí en el Evangelio de San Mateo encontramos estas 4 mujeres porque representan la intervención providencial de Dios en la genealogía del Mesías. A pesar de las dificultades que presentan como personas integradas en la sociedad de su tiempo, San Mateo nos hace reflexionar en la presencia de estas 4 mujeres, porque a través de ellas interviene el Espíritu Santo como anuncio de la maternidad de la Virgen María. Y María tiene una situación absolutamente original. Y cuando Mateo introduce los nombres de estas 4 mujeres, nos está queriendo dar a entender que la misión de la Virgen María es una misión como mujer, es una misión absolutamente original, y es lo que quiere destacar San Mateo, poniendo a esas 4 mujeres en la genealogía de Jesucristo. Encontramos que el versículo 16 del capítulo 1 nos revela una condición especial de la genealogía de Jesús, puesto que ahí en ese versículo 16 Jesús no tiene padre humano, porque al llegar a José, al enumerar los ancestros de Jesús, cuando San Mateo llega a San José, enseguida pasa a decir que José fue esposo de María, de la cual nació el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, esa peculiaridad la encontramos en el versículo 16, y ello se explica en los versículos 18 al 25, porque la concepción de Jesús en el seno de la Virgen no ha sido resultado de semilla humana, sino que la gestación del niño Jesús en el vientre de la Virgen se debe a una intervención directa del Espíritu Santo. Ella quedó encinta antes de habitar con su esposo José. Dios es la causa trascendental de la novedad de Cristo Salvador. Jesús tiene a Dios como Padre, y el evangelista evita escribir que José era el padre de Jesús. De modo que al concluir la historia de la genealogía, encontramos que entre sus antepasados Jesús tuvo santos y pecadores. María es la última en ese eslabón, en esos eslabones que describe San Mateo en la genealogía de Jesús. Y también ella, por una vocación especial, es testigo de la fidelidad de Dios a sus promesas. La Virgen surge de las generaciones humanas como alba que prepara el día de Cristo, como una aurora que da origen, que cede el paso al sol de justicia que es Cristo. Así lo hace entender San Mateo al relatar esta genealogía.
El otro detalle importante de la genealogía de Cristo según San Mateo es que María ha quedado encinta por obra del Espíritu Santo. Escribe San Mateo en el versículo 18: estando desposada María, su madre, con José, antes de que convivieran, se encontró encinta por virtud del Espíritu Santo. Lo mismo es lo que el ángel le dice a San José: no temas recibir a tu esposa María en tu casa, porque lo que ha sido engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Y más adelante dice en el versículo 24 y 25, José recibió a su mujer, la cual, sin que él tuviera relaciones con ella, dio a luz un hijo al que se le llamó Jesús. Vean pues que la peculiaridad del documento de San Mateo consiste en que nos dice que la concepción de Jesús en el vientre purísimo de la Virgen Santísima fue obra del Espíritu Santo. En 3 ocasiones nos hace ver San Mateo que Jesús no fue engendrado por la semilla, por la simiente, por el semen de San José. De modo pues que aquí en este documento también encontramos la diferencia entre engendrar y dar a luz. Es decir, que el primer verbo, engendrar, indica la procreación, la transmisión de la vida del Padre al Hijo. El acento recae en el Padre, de modo pues que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Ahí el acento recae en el Padre. San Mateo no se detiene a considerar que Jesucristo fue engendrado en el vientre de la Virgen, sino que más bien habla de que fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos la predilección de San Mateo por señalar la función del Padre en el verbo engendrar. De modo que en San Mateo no se dice que Jesús haya sido engendrado por la Virgen, como lo dice de todos los antepasados de la genealogía. La fórmula usada para describir el nacimiento de Jesús, de la cual fue engendrado Jesús, llamado Cristo, esa es la fórmula que utiliza San Mateo. María, de la cual fue engendrado Jesús. Describe San Mateo con esas palabras, hace entender que Jesús nació efectivamente de la esposa de José, sin ser fruto del semen de José. Lo que la expresión fue engendrado significa es que realmente en el seno de María se produjo, germinó una vida por obra del Espíritu Santo. El parto será real porque fue engendrado Jesucristo por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen. Se produjo, germinó. Esto ocurrió en Nazaret y la Virgen dio a luz a su Hijo Jesucristo en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, como lo dice el capítulo 2, versículo 1 de San Mateo. Y entonces, pues aquí en San Mateo encontramos también la referencia de la profecía de Isaías, capítulo 7, verso 14. En el capítulo 1, versos 22 y 23 de San Mateo encontramos esa referencia a la profecía de Isaías. Dice que en los años 734 y 733 antes de Cristo,
hubo una guerra de Israel contra Siria. Perdón, Israel y Siria se afiliaron, se unieron para pelear contra Judá. Como sabemos, el reino de Judá era el que estaba al norte, perdón, el reino de Israel, al norte del país. Israel que se alía con Siria, que estaba cerca de Israel, que era el confín del país de Palestina con los sirios al norte. Los sirios tenían confín con el mar Mediterráneo y del otro lado en tierra con el reino de Israel. De modo pues que Siria e Israel, el reino del norte, en el año 734 a.C., salían para guerrear contra Judá en tiempos del rey Acaz, que era un rey temeroso del asedio de los reyes enemigos. Y aquí el profeta Isaías se presenta ante Acaz para invitarlo a confiar en Dios, que le da una señal. La joven dará a luz un niño, a quien pondrá el nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso lo escribe Isaías en el capítulo 7, verso 14, en el año, refiriéndose a la guerra que existía entre, por una parte, Siria e Israel, y por otra parte, Judá. Y la pobreza, la devastación que durará a lo largo de los años, esa devastación causada por la guerra, durará hasta que el niño sepa rechazar el mal y elegir el bien. Al término de ese plazo, serán derrotados los dos reyes que le daban miedo al rey Acaz, los reyes de Israel y Siria, que le habían declarado la guerra a Judá contra el rey Ahaz. Y de hecho, en el año 733, el rey de Asiria derrotó a Samaria y en el año 732 tomó Damasco. El rey Ezequías sucedió a Acaz. De este modo, la casa de David, a quien Dios había prometido estabilidad, sobrevivió gracias a la persona y a la obra de Ezequías, que era el rey que había tomado el poder en la casa de Judá después de Acaz. Es decir, que allí en este Ezequías se cumple la promesa que Isaías le había prometido al rey Acaz de Judá, que iba a nacer un niño que salvaría de ese problema, de esa guerra que se había establecido por parte de los judíos del norte contra los judíos del sur, con Acaz a la cabeza, y el profeta Isaías le profetiza a Acaz, rey de Judá, que cuando nazca el niño, que ya está en camino, la paz volverá a establecerse en el reino de Judá. Como la supervivencia de la dinastía davídica quedó asegurada con el nacimiento del rey Ezequías, así también por Jesús, el perfecto Emanuel, el Dios con nosotros, en el Señor Jesús se cumplen las escrituras. La nueva casa de David, el reino de Judá, el reino del sur, será la iglesia de Cristo con el nacimiento de Jesús. Goza de estabilidad perpetua porque Jesús vive en ella. Las fuerzas del mal no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo, porque en esa iglesia se revela la omnipotencia de Dios, el Dios con nosotros, el Emanuel, Jesucristo, que ha nacido para traer la paz, la concordia
a la nueva casa de Israel, a la nueva casa de Judá, el nuevo pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento se designaba con el término de Israel o de Judá, o con los términos de Isaac o Jacob, el reino de Jacob. En el Antiguo Testamento es sustituido por la Iglesia Católica cuando nace Jesucristo. De modo pues que aquí, en ese año 734, encontramos que la profecía de Isaías se aplica con toda verdad a la paz que vendrá cuando nazca el sucesor de Acaz en el reino de Judá, el sucesor que se llamará Ezequías. Y así pues encontramos que la verdad que se realizó allá en ese lejano año del 733 también se realiza en el año del nacimiento de Jesús. Y San Mateo se refiere a ese nacimiento del rey Ezequías como portador de la paz que amenazaba la guerra entre el país del norte y el país del sur en aquel lejano año del 734. El sentido mariológico de la profecía de Isaías está en la persona de la madre del Emanuel, del Mesías. Lo mismo que la Virgen dio a luz un niño que garantizó la continuidad de la casa de David, allá en la época del profeta Isaías, así también María da a luz un hijo que reinará para siempre en el trono de David, en la casa de Jacob, en el pueblo de Dios. Las dos madres tienen características de realeza. Y como el nacimiento de Ezequías tuvo carácter de prodigio, en cuanto que fue anunciado por el profeta Isaías como un signo de la paz que llegaría al reinado de Judá, así también el nacimiento de Cristo es sumamente prodigioso, porque fue concebido en el seno de una virgen y fue concebido en virtud solamente del poder del Espíritu Santo. Vean pues que las condiciones históricas que anuncia Isaías a Acaz en el año 733, situaciones de guerra, situaciones de dificultad, de incertidumbre, también se repiten en el momento del nacimiento de Jesús, porque Él es el Mesías, Él es el que traerá la paz a su pueblo, al nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia. Y en sus días reinará la paz, reinará la justicia, y ese reino de Dios, que es la iglesia, será gobernado para siempre con cetro de hierro, será gobernado con mano firme, será gobernado con la palabra de Yahvé, a través de la predicación de Jesús en el Evangelio de Jesucristo. Y entonces la profecía de Isaías 7:14 fue el principio de los oráculos del Antiguo Testamento que comprendían también el sentido mariológico del Evangelio de San Mateo. Así como en el Antiguo Testamento para el rey Acaz, rey de Judá, se le profetizó que vendría una etapa de paz, puesto que sus hermanos del norte del reino de Israel se habían unido con Siria para hacerle la guerra a Judá, el reino del sur. Y cuando nace Ezequías, hijo de Acaz, llega un periodo de paz que corresponde a lo que profetizó el profeta Isaías al rey Acaz cuando todavía no nacía su hijo Ezequías.
pero que se cumple el periodo de paz, de serenidad, cuando nace el hijo de Ezequías y gobierna como rey de Judá en sucesión de Acaz. De modo pues que así como sucedió en el Antiguo Testamento con el rey Acaz y su hijo Ezequías, así también sucede con Jesucristo cuando nace, puesto que Él es el rey del nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia, y que con su poder, con su virtud, con su fuerza espiritual, unirá los esfuerzos de los dos pueblos que constituían en el Antiguo Testamento a los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. La Virgen María está pues proféticamente anunciada en lo que reporta el profeta Isaías y que cita San Mateo en el capítulo 1, verso 20 y en el capítulo 1, verso 23. San Mateo se refiere al nuevo Mesías como hijo de David, rey de Judá, y también se refiere a Jesús como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así pues, el mensaje del profeta Isaías lo actualiza el evangelista San Mateo para referirse al nacimiento prodigioso de Jesucristo como nuevo rey de Israel. El Nuevo Testamento lleva a su cumplimiento el Antiguo Testamento y lo supera porque el reinado de Cristo es para siempre y el reinado de Cristo es un reinado espiritual que logrará la paz de los corazones de los creyentes en Jesucristo y hará de todos ellos hijos de Dios. Bueno, pues eso es lo que tenemos del Evangelio de San Mateo. Como ven, son pocos los aspectos que nos ofrece, pero que son sustanciales para comprender el papel que la Virgen María desempeñó en la historia sagrada, en el plan divino de salvación. Encontramos pues que la Virgen Santísima es designada por San Mateo como Madre del Mesías. Y la peculiaridad es que San Mateo, al expresar el nacimiento de Jesús como Mesías, no dice que Jesús fue hijo de José, no dice que José engendró a Jesús, como lo había dicho en todos los ancestros anteriores. Las 72 generaciones anteriores, porque son 3 periodos de 14 generaciones cada uno, en todos esos relatos que pone San Mateo al inicio de su evangelio, siempre dice que el Padre engendró al Hijo. Así encontramos que al final, cuando llega a decir que Jacob, que era el padre de José, sí dice que Jacob, padre de José, engendró a José. Pero luego cuando llega a decir acerca de Jesús, dice que José fue el esposo de la Virgen María y que de la Virgen María fue generado el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías. Esa es la peculiaridad que hemos dicho en el versículo 16 del capítulo 1 de San Mateo. Es un aspecto importante. El otro aspecto importante son las 4 mujeres que menciona Mateo en esa genealogía: Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urías, Betsabé, cuya irregularidad hacen introducir en la genealogía de Jesús la presencia de mujeres, la presencia de hombres pecadores. Y eso quiere decir que Jesús no rechazó a los pecadores, en este caso a las mujeres de condición irregular, aunque no formaran parte de una descendencia
genética de los hijos de Israel, sino que Dios permitió que estas mujeres formaran parte de la descendencia de los ancestros de Jesús, porque Jesús quiso asumir en todo la condición humana, incluida el pecado, incluida la condición irregular que representan esas mujeres. Y la otra cosa importante que nos ofrece San Mateo es que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Es decir, que la Virgen lo concibió en su vientre, pero no por la semilla biológica, genética de San José, sino por obra del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice el Evangelio de San Mateo. Y el último aspecto que estábamos viendo hoy es que en el nacimiento de Jesús se cumple la profecía del profeta Isaías del capítulo 7, verso 14, porque allá se dice que la Virgen, una jovencita, está encinta y va a dar a luz un hijo, y que a ese hijo se le va a poner por nombre Emmanuel, y él dará la paz, conseguirá que el reino de Israel y el reino de Judá, que eran descendientes de Jacob, de las 12 tribus de Israel, vivan en paz, en concordia, en armonía, como ocurrió en ese lejano año del 733 y 734 a.C., por medio de la actuación pacificadora de Ezequías, hijo de Acaz. Pero que acá en el Nuevo Testamento se vuelve a reproducir esa profecía en la persona de Jesucristo, que es el verdadero Emmanuel, que es aquel que traerá la paz a su pueblo Israel, el nuevo pueblo de Israel, que es el pueblo de la Iglesia Santa de Dios, herederos de las promesas del pueblo del Antiguo Testamento. Bueno, no tienen este documento, ¿verdad?, de lo que dice San Mateo acerca de las profecías. Mateo en los evangelios sinópticos, es decir, aquí se nos habla de lo que ocurrió respecto de la presentación de Jesús, de la manifestación de Jesús como Mesías en el pueblo judío, pero a partir de los datos que nos ofrece el Evangelio de San Mateo en los capítulos 1 y 2 de ese Evangelio, que son se les ha llamado Evangelios de la infancia, porque solo son los 2 capítulos y se refieren a la vida en que Jesús realizó antes de su predicación, antes de salir de la casa de Nazaret, en donde vivía en la carpintería de San José, y salió de esa casa para comenzar a predicar su palabra, su evangelio, el reino de Dios, en esa zona norteña que se llama Galilea. Allá quiso comenzar el Señor Jesucristo su predicación, y hay algunos autores que nos dicen la razón por la cual Jesús quiso comenzar allá en la zona de Galilea. Muchos autores dicen que porque Galilea había estado sometida a los pueblos extranjeros durante los 5 o 6 siglos antes de Cristo, como lo vemos en la profecía del profeta Isaías del capítulo 7, 14, versículo 14, en donde se dice que había una guerra declarada entre el reino del norte, Israel, que se había aliado con Siria para hacerle la guerra al reino del sur, Judá, en donde reinaba Acaz, y el profeta Isaías llega con el rey Acaz en Jerusalén, en el reino de Judá, para anunciarle que el próximo hijo que nacerá de Acaz será el rey que le dará la paz
y que gobernará para evitar esa guerra que se había suscitado entre el reino de Galilea y Asiria, Siria contra el reino de Judá en el sur. Bueno, pues esta es la explicación de San Mateo. Enseguida, hoy o mañana, les mando estas fotocopias acerca del Evangelio de San Mateo. Y mañana comenzaremos con el texto del Evangelio de San Lucas para ver qué nos dice acerca de la Virgen María, que también nos habla en los capítulos 1 y 2, que también se llaman Evangelios de la Infancia, porque allí en esos dos capítulos, 1 y 2, también San Lucas relata todo lo que sabe acerca de los años mozos, desde que nace Jesucristo hasta que comienza su predicación en Galilea, están relatados en los capítulos 1 y 2 de San Lucas y en los capítulos 1 y 2 de San Mateo. Bueno, entonces continuaremos mañana con San Lucas. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, adiós. Nos vemos. vemos. Muchas gracias, padre. Cuídense del virus. Hasta la próxima. Muy bien.